amigos de Somos Chivas, la verdad no oficial? Pues estamos aquí grabando este día 23 de agosto de este 2024. Pues vamos a platicar de un tema que el día de ayer circuló en las redes sociales acerca de Alan Mozo. Pero antes que nada les queremos solicitar que le den like al video, que se suscriban, que nos dejen sus comentarios, que nos compartan en sus redes sociales, pues para que la comunidad de Somos Chivas cada día crezca más. Y bueno, sí tengo que decirlo, que lamentablemente este joven Alan Mozo mostró nuevamente una irresponsabilidad de una magnitud que hay que señalarla y hay que reprobar su conducta. Y les voy a decir por qué. Bueno, primero les pongo un poquito el contexto. Tengo más o menos, duré como 12, 14 años de ser ciclista urbano. Aquí en la Ciudad de México, el tráfico realmente es un tráfico que es insufrible. La verdad es terrorífico. Y en aquel momento, cuando tomé la decisión de empezar a manejarme en bicicleta, era precisamente porque, a pesar de que de mi casa, que es su casa, a el trabajo que tenía, pues a veces era simplemente imposible calcular el tiempo que iba a ser de la casa al trabajo, cuando eso no debía haber ocurrido, ya sea en transporte público, ya sea en auto. Y entonces lo que decidí fue intentar a través de la bicicleta el poder en ese momento llegar al trabajo, y entendí que era muy sencillo ese desplazamiento, porque pues eso nada más dependía del cuidado mío al tener el control de la bicicleta, y también pues obviamente del tráfico ordinario pues controlado por los semáforos. Pero en realidad me facilitó mucho que de un trayecto que eran más o menos 6, 7 kilómetros, que se podía convertir hasta en una hora de trayecto, pues se redujo a 17 o 20 minutos, o sea, grandemente. ¿Y por qué les platico un poquito esta historia? Porque en ese trayecto de estos años me pude percatar de cualquier cantidad de errores cuando uno maneja. Y pues obviamente se vuelve uno muy vulnerable como peatón o como ciclista o como motociclista, precisamente de los automovilistas. Porque en ese momento las distracciones, en ese momento las ganas de querer avanzar en el tráfico, que pues se convierte en una presión realmente muy fuerte, porque todos queremos llegar a tiempo a nuestros trabajos o a citas o a donde tengamos que ir. Y cuando uno observa el comportamiento de los automovilistas, pues uno dice, oye, me estás poniendo en riesgo. Y aquí ustedes han de saber que ha habido muchas muertes de ciclistas precisamente por estos automovilistas irresponsables. Y lo que ayer hizo Mozo, la verdad es que es muy, muy, muy mal. Independientemente que si era en un camino más abierto, si no era una calle transitada, el ir manejando sin las manos en el volante, ir manejando el teléfono, es una irresponsabilidad total. Afortunadamente no pasó nada. Ojalá se le quite esa conducta a este joven, porque hemos sabido de casos de futbolistas que han matado personas con sus autos. Ha habido varios casos en donde luego, por ser futbolistas profesionales, les echan las manos los clubes. En este país donde la justicia se compra, pues lo han resuelto. Pero eso no implica el dolor de las personas que pierden a sus seres queridos. Entonces, es evidente que ese error, alguien lo grabó o traía su cámara activada, porque ya ven que ahora puedes poner tu cámara y te autograbas. Y yo no sé si quería presumir que lo podía hacer. La verdad es terrible la manera como se manifiesta esta conducta de Alan Mozo. Y la ligo primero con los externos, porque bueno, pudiera pasarle a él algo y sería muy doloroso, pero finalmente si le pasa a él es su responsabilidad de su conducta irresponsable. Pero cuando estamos hablando de segundos o terceros, pues obviamente esa conducta irresponsable, pues la gente que nada tiene que ver, pues se ve afectada. Y en el caso de él, no ha entendido que es un jugador
de fútbol profesional, que es un ejemplo a seguir y que es un jugador que debe de ser profesional 24/7 y tiene que ver con este tipo de actitudes. Y es ahí donde uno de repente, cuando Gago habla de el aprendizaje, que no hay fracasos, bueno, Alan Mozo, cuando estaba en Pumas, salió por indisciplina. Llegó a Chivas y tuvo ciertas conductas de indisciplina. Mejoró posteriormente su comportamiento. Y ahora que uno piensa que ya el chavo aprendió, de repente sale esto. Entonces, es a donde uno se pregunta es cuántas veces, cuántos errores, cuántas fallas tiene que acumular una persona para entender. Y cuando hablamos de aprendizajes de vida, es entonces todo el tiempo Alan Mozo va a ser un inmaduro y corrige una conducta y luego se va a otra y luego se va a otra y luego se va a otra. Esa es la pregunta que tendremos que hacernos. Porque si es así, entonces de nada sirve que los medios de comunicación, nosotros mismos como afición, que lo vemos con un desempeño, que le echa ganitas y que se esfuerce, que tiene una mentalidad ganadora, y dice uno, bueno, ¿por qué no lo llevan a la selección nacional? Bueno, pues parte de la respuesta está en este tipo de cosas, porque eso obviamente se transfiere a su profesión. Entonces, esa inmadurez de Alan Mozo, ojalá ya se le quite, ya no sea permanente, porque además ya no es un chavito, ya es un jugador que tiene muchas temporadas encima, ya debe de entender que es ser profesional del fútbol, y si él aspira a ser un deportista de selección nacional, pues tendrá que cambiar todo esto a la brevedad. Debería de salir a ofertar una disculpa por esta conducta y obviamente permitir, ¿no? Pues todas las críticas como esta que estamos haciendo y ojalá ella aprenda. Fíjense bien, vi una entrevista de un lateral derecho también de Expuma, de Van Rankin, que ahora, porque él se tuvo que ir a Estados Unidos, que también nos salió bastante fiestero y todo esto. Y ahora que uno lo escucha ya con más madurez, pues obviamente que con el paso del tiempo reflexiona y pues sí, reconoce todos esos hierros, pero a toro pasado, mientras ya su carrera prácticamente se sumó, se expiró, cuando Van Rankin había hecho un buen trabajo con Chivas. Entonces, son de las cosas que deben de aprender los jóvenes dentro de esto que plantea Gago, que ese aprendizaje sea mucho más rápido, más eficiente, pero de manera individual y colectiva, pero además no experimentando las cosas, sino aprendiendo de lo que acontece a los demás. Ese es el camino más sencillo. Nunca aprender de los errores propios. No solamente eso, está bien, pero uno debe de no cometer tantos errores propios, sino aprender de los errores de los demás, lo cual reduce las conductas negativas que uno puede tener. Entonces, ahí se los dejamos. Sí era importante señalar esto, porque la irresponsabilidad de Alan Mozo fue muy grande y quedó exhibido. Y bueno, insisto, porque es un jugador profesional y es de Chivas, pero las autoridades incluso de tránsito de allá de Guadalajara, pues deberían de incluso retirarle la licencia de manera temporal, pero no lo van a hacer. Y entonces, esto es reafirmar su conducta negativa con esta inmadurez. Entonces, ojalá Alan Mozo entienda que este tipo de conductas no las puede seguir aplicando y que debe de madurar más rápidamente si quiere jugar el Mundial del 2026. No solamente es un buen rendimiento deportivo, no solamente son los buenos resultados, sino que además estas conductas se tienen que eliminar porque al final del día, imagínense, si él es un ejemplo a seguir en Chivas por parte de los niños y los adolescentes, imagínenselo en la selección nacional, pues se potencia. Entonces, ahí está, la mejor opinión es la de ustedes, déjenos sus comentarios, denle like, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.